Egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Ikerketa berri bat aurkezten dugun guztietan gogoratzen dizuegu emakunderentzat oso garrantzitsuak direla ikerketak. Ikerketen bitartez hobeto ezagutzen dugulako gure errealitatea eta horrela erantzun hobeago bat eman ahal dugulako. Ikerketak bultzatzeko ditugun tresen artean bata bekak ematearena da, urtero emakundetik berdintasuna eta generoarekin zerikusia duten 3 beka ikerketa laguntzen ditugu eta hori beka deialdiaren bitartez egiten dugu. Hauetako bat da gaur aurkeztuko dizueguna. Hemen nirekin Tania Martínez Portugal ikertzailea dago, berak jaso zuen ikerketa egiteko beka horietako bat eta gaur horren emaitza azaltzera etorri da. Ikerketa honetan indarkeria sexistaren azterketa egiten da testuinguru konkretu batean, gure herriko inguru aktibistetan hain zuzen ere. Berak hobeto azalduko digunez, zenbait berezitasun aurkitu dizkio testu inguru hauetan ematen den indarkeria sexistari. Eta nik uste dut, ikerketa honek erakusten digula, indarkeria sexista gizarte osoaren arazo bat dala, gizartearen eremu ezberdinetan ematen dala, eta beraz ikerketa honek zenbait estereotipoetatik aldentzen laguntzen digula. Besteak beste, lan honetan ikusten da indarkeria sexistaren imaginarioa aldatu beharra dagoela. Bai, erasoak jasan dituztenei, zein erasotzailei buruz ditugun estereotipoei dagokionez, baita erasoak ematen diren eremuei dagokionez ere. Ikerketa egiteko Tania Martínez Portugal, gizarte mugimenduetako, sindikatuetako, alderdi politikoetako, komunikabide alternatiboetako eta gobernuz kanpoko erakundetako emakume aktibistekin batera aritu da euren narratiba berreraikitzeko prozesu batean. La investigación que presentamos hoy, Transformando Imaginarios sobre la violencia sexista en el País Vasco, narrativas de mujeres activistas, es un estudio, como decía, becado por Emakunde, que se centra en analizar la violencia sexista en los entornos activistas del País Vasco y para ello la investigadora ha estado en contacto con mujeres activistas de movimientos sociales, de sindicatos, partidos políticos, medios de comunicación alternativos y ONGs. El estudio, por un lado, nos muestra que la violencia sexista no es exclusiva de unos entornos concretos, sino que se da también en espacios como, por ejemplo, en el de las comunidades activistas. Una violencia que en estos entornos tiene algunas especificidades que Tania Martínez Portugal nos contará a continuación con más detalle. El estudio, entre otras muchas cosas, resalta la necesidad de trascender el nivel discursivo cuando nos referimos a la violencia contra las mujeres y en este sentido señala que el hecho de que muchos colectivos y organizaciones se hayan apropiado de un discurso feminista como parte de su identidad colectiva y política no implica que haya habido una interiorización a otros niveles y no implica que la violencia sexista no ocurra en estos espacios colectivos. Creo que el estudio nos permite ver claramente la necesidad de transformar los imaginarios tradicionales sobre la violencia sexista, los estereotipos asociados a las mujeres que la sufren, los hombres que la perpetran o el contexto en el que se reproduce y legitima. El estudio, en este sentido, señala la importancia de ampliar el conocimiento sobre los mecanismos del fenómeno de la violencia, cualquiera que sea el escenario en el que se produzca. Porque una mayor conciencia sobre el funcionamiento y expresiones del maltrato, sin duda, aumenta las posibilidades de identificarlo y enfrentarlo, bien por parte de las mujeres que lo sufren, bien por parte de la sociedad en su conjunto. Y ahora doy la palabra a Tania Martínez Portugal, que es la autora del estudio y es quien nos va a contar con más detalle las conclusiones del mismo. Besterik ez, Tania, zurea da hitza nahi duzunean. Mila esker izaskun. Herrera egokia eta zuzena, mila esker, holan, lehenik eta behin eskerrak zuei etortzeagatik eta Emakunde eta bere arduradunei eskerrak ere eman nahiko nizkieke. Ez bakarrik ikerketa beken ekimena urtero aurrera eramateagatik,
zeinak ikerlari gazte edo nobelak garenontzat aukera paregabea diren, baita ere, bekaren prozesuan zehar erakusten duten ardura eta tratu honagatik. Hori oso garrantzitsua da, ikerketaren baldintza konkretu batzuetan gaudenontzat, ezta? Bigarren gauza, lan honen bitartez asko ikasteko aukera izan dudala esatea litzateke. Ez bakarrik indarkeri sexualaren inguruan edo sexistaren inguruan, hobeto esan da, irakurri behar izan ditudan hainbeste testu eta liburuetatik, baizik eta batez ere, bidea nirekin egin duten emakume guztien gandik. Haiek izan dira ekarpen berri honen protagonistak, eta naiz eta momentu honetan euren abotzak ezin entzun, nirekin bat etorri direla zin egiten dizuet. Haientzat da nire esker beroena. Hau esan eta gero, ikerketa lanaren ardatz nagusien berri eman nahiko nizkizueke, horretarako idei nagusiak euskeraz azpimarratuko ditut, baino berez lana erderaz edo hobeto esan da gazteleraz idatzita dago. Gerora egon daitezken galderak, dagokion hizkuntzan erantzungo ditut eta listo. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, y como decía Izaskun, el trabajo de investigación nace con el deseo de profundizar en el fenómeno de la violencia sexista, es decir, aquella que es perpetrada por un hombre hacia una mujer por el hecho de serlo. El contexto o espacio social en el que se investiga son las comunidades activistas del País Vasco, un conjunto heterogéneo de organizaciones, colectivos y espacios de participación política, aquellos que ha mencionado Izaskun, movimientos sociales, ONGs, medios de comunicación alternativas, sindicatos y partidos políticos, en donde, a pesar de existir un discurso antisexista e incluso una creciente sensibilización al respecto, las relaciones de género y la violencia continúan reproduciéndose y siendo legitimadas. La investigación parte de esta constatación y se focaliza en este escenario para contribuir a la ruptura de mitos y estereotipos en torno a las expresiones de la violencia, su contexto, las mujeres que son susceptibles de percibirla y los hombres que la perpetran. Este conjunto de mitos y de estereotipos crean prácticas discursivas y no discursivas que conforman un tipo de imaginario social en torno a la violencia. Este imaginario influye no solo en cómo reaccionamos frente a la violencia, sino en cómo producimos conocimiento sobre ella. Y es que detrás de este imaginario existe una lógica de pensamiento muy concreta, que es la heteropatriarcal, que a su vez impacta en forma de violencia epistémica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cuando existe una disonancia entre el imaginario social en torno a la violencia sexista y las experiencias de las mujeres que han sido violentadas, repercute en el proceso de identificar, nombrar y hacer frente a la misma. Esto es así en tanto que el marco a través del cual tienen que dar sentido a esas experiencias no es un marco propio, sino el legado por el pensamiento heteropatriarcal. Es decir, aquel que considera violencia solo las expresiones más extremas, que en general implican el cuerpo, que dibuja a las mujeres maltratadas como víctimas pasivas, débiles y no politizadas, que representa a los maltratadores como seres abiertamente violentos y reaccionarios, o que sitúa la violencia en ciertos contextos y no en otros. Tal y como sostiene Marta, una de las mujeres activistas que han participado en la investigación a través de su narrativa, dice: social y personalmente nos cuesta mucho gestionar aquellas situaciones en las que no hay un maltrato físico evidente. Está el relato de la mujer maltratada y el relato del maltratador, y todo lo que sale de ahí no sabemos muy bien dónde colocarlo. Todas estas cuestiones vienen a negar el carácter estructural y sistémico de la violencia, cuestión que ha sido una y mil veces subrayada por parte de la resistencia feminista. Hau da, indarkeriaren inguruko iruditeri sozialei aurre egin beharko dizkiogula, eta hau lortzeko modu bakarra emakumeen abotzak erdigunean jartzean datza, bai ikertzen ari garenean, bai politika egiteko unean. Para poner en tela de juicio dichos imaginarios, la investigación analiza las relaciones de maltrato de mujeres activistas del País Vasco, politizadas y con conciencia feminista, a manos de compañeros de militancia, muchos de ellos referentes de lucha para la organización y colectivo, que participan en movilizaciones feministas adoptando un discurso políticamente correcto.
En segundo lugar, me gustaría subrayar la relevancia del uso de la técnica de las producciones narrativas, un método de textualización conjunta entre investigadora y sujeta investigada que se ha utilizado para generar una narración en primera persona de la experiencia de maltrato y aprendizaje de las entrevistas. Perdón, de las entrevistas no, de las activistas. Y en la que son ellas, y no la investigadora, en este caso yo, las que deciden cómo quieren que su historia sea contada. La utilización de esta técnica para investigar sobre violencia es muy novedosa, e incluso se puso en duda que fuera factible utilizarla para este fin, dado que supone varias sesiones de trabajo y la reconstrucción de una experiencia dolorosa por parte de las mujeres que han vivido pues una situación traumática, como poco. Sin embargo, a mí me parecía que era la técnica perfecta. ¿Por qué? Porque la narración que resulta es considerada teoría, a la par que otras fuentes académicas, creando un diálogo entre ellas. De esta forma, se sitúa a las participantes como interlocutoras directas y productoras de conocimiento, en este caso sobre violencia. Se trata de un ejercicio de reivindicación y dignificación que reconoce y se desarrolla a partir de la agencia de mujeres activistas que han sufrido violencia. Es decir, es darle completamente la vuelta a la tortilla. También desde el punto de vista metodológico, ¿no? Izan ere, ardura politiko bat izan behar dugu ikertzaileok indarkeria sexista ikertzerakoan, eta horretarako semotako teknikak erabiltzen ditugun, eta nola erabiltzen ditugun garrantzitsua da. Hala nola non jartzen dugun gure fokoa. Ez bakarrik indarkerian, baizik eta emakumeen agentzian eta indarkeria honen aurka egiteko garatzen dituzten estrategietan. En tercer lugar, y adentrándome ya en el análisis de datos, solo hay un cuarto lugar más, no sé qué tal voy de tiempo, decir que una de las características a significar de las comunidades activistas es su heterogeneidad, también en lo que respecta a la sensibilización y formación en torno al sexismo. Por lo tanto, conviven diferentes sensibilidades, grados de concientización y corresponsabilización en torno a la violencia sexista, lo que hace que el escenario al cual nos asomamos responda al mismo tiempo a una gama de discursos que abarcan desde las posiciones más cerradas o negacionistas frente a la reproducción del sexismo y las violencias, hasta experiencias de trabajo y concientización que suman ya una considerable trayectoria y reflexión al respecto. Entonces, siendo consciente de esta generalización, querría empezar apuntando a algunas de las continuidades y mitos específicos en torno a la violencia que se reproducen dentro de estos espacios de transformación social. Entre las continuidades más relevantes se encuentra una consideración muy restrictiva de la violencia, identificando como tal únicamente las expresiones más extremas y dentro del contexto de la pareja, la funcionalidad del mito del amor romántico o la persistencia de la dicotomía público-privado. Miren, otra de las activistas, relata: en las reuniones no se comportaba así, pero en las movilizaciones o en el poteo sí, no se cortaba. En ocasiones fueron empujones, a veces me pegaba, quizás no directamente a mí, pero si tenía el trago en la mano le pegaba un manotazo y me lo tiraba al suelo. Si estaba hablando con algún otro chico, él se metía en medio y empezaba a cargar contra él. Me decía de todo y yo acababa llorando a veces. Esas agresiones la gente las veía porque eran evidentes, pero nadie decía ni hacía nada, no al menos al principio. Para las personas que nos veían, aquello era un asunto nuestro, así que nadie se metía. Esto es un ejemplo de cómo una de las continuidades es esta no superación de la dicotomía público-privado, ¿no? En el caso de los movimientos sociales y de los diferentes colectivos sociopolíticos, la política es aquellas reivindicaciones, luego profundizaremos más en esto, alrededor de las cuales se articula el colectivo, pero no esta otra, ¿vale? Que sigue relegada al ámbito de lo privado, también en este tipo de espacios, ¿no? Con un discurso. Por otro lado, entre los mitos específicos se encuentra la negación del sexismo o de que el sexismo, la creencia, perdón, de que el sexismo y la violencia sexista es algo que sucede fuera, la creencia de que si un hombre tiene un discurso político progresista, profeminista y además una reconocida trayectoria militante no puede ser un maltratador, o que las mujeres con conciencia feminista que participan activamente en colectivos sociales no pueden ser mujeres maltratadas. Marta, otra de las mujeres que han participado, señala cómo esta última connotación no solo dificulta la identificación con una mujer que sufre malos tratos por parte de la mujer activista con una conciencia feminista, sino que lo convierte en una posición indeseable para muchas de ellas. Ella dice: una amiga mía hacía la siguiente reflexión basándose en su propia experiencia. Tal y como está construido el papel de víctima, nadie queremos serlo.
Estela, por su parte, advierte de cómo esa etiqueta de mujer fuerte se alía con el estereotipo de víctima, dificultando la comprensión de lo que está sucediendo, no solo por parte de la agredida, sino por también las personas que están alrededor. Y dice: resulta aún más difícil de hacer entender cuando se trata de una persona fuerte, al menos en apariencia y con carácter como yo, porque la gente no se cree que yo pudiera aguantar todo eso. Orduan, alde batetik, bortizkeriaren izaera estrukturala zeharo baldintzatzen ditu komunitate aktivistak. Baino, era berean, gune hauek dituzten berezitasunak mito espezifikoak eratzen dituzte. Eta emakume aktivisten narratiben azterketak indarkeria sexistaren inguruko iruditeri sozialak desafiatzen dituzten elementuak topatzen ditugu bertan, narratibetan. Para terminar, las conclusiones, querría mencionar brevemente algunas relacionadas con los elementos que condicionan la acción de los colectivos sociopolíticos a la hora de gestionar una agresión o un caso de violencia sexista que se genera al interno de uno de ellos o bien en algunos de los espacios, por eso el nombre de comunidades activistas que comparten este tipo de organizaciones, colectivos, etc. Cabe resaltar tres: la jerarquización de las luchas, la apropiación de una identidad activista y la subjetividad feminista de las activistas que han sufrido abuso y maltrato. La primera de ellas es la jerarquización de las luchas, según la cual, como decía antes, combatir el sexismo queda postergado hasta la consecución del resto de reivindicaciones en torno a las cuales se articula el colectivo. Y esto nos da cuenta de hasta qué punto la violencia sexista no está siendo considerada un tipo de violencia política, a la par de otras muchas también dentro de estos espacios. Una segunda conclusión es la de que la apropiación de una identidad feminista, sin el debido cuestionamiento individual y colectivo, no produce las transformaciones deseadas. La inclusión de la violencia sexista en la agenda política de los colectivos no implica que ésta trascienda del ámbito discursivo y para lograr esta cuestión resulta imprescindible la politización de las relaciones interpersonales y la generación de nuevos modelos de activismo, que es en los que están aquellos colectivos que han logrado una reflexión más duradera en el tiempo en torno a esta cuestión. La tercera y última está relacionada con la subjetividad feminista de las activistas y su impacto a la hora de sobrevivir a la experiencia de abuso. Las activistas que llegan a redefinir su experiencia en términos políticos salen empoderadas, redirigiendo su actividad política a contextos más amables y respetuosos con sus ideales de cambio social. Una de las frases que mejor ilustra este proceso es la que dice Estela. Yo nunca habría sido tan feminista, dice, ni lo viviría desde la perspectiva que lo vivo, si no me hubiera pasado esto. Lo de que lo personal es político no me lo necesito tatuar, porque lo llevo en las entrañas. Gracias. Perdón, no sé. Soy muy llorona, no sé si se ha escuchado. Y mila esker, gracias a todas por escuchar y a todos, y estaré encantada de responder cualquier pregunta. Sí, es complicado llegar a entenderme un poco, porque quizás sí que entendamos en los casos de hombres que han tenido una cierta educación el que puedan llegar a tener estos comportamientos. Yo no sé qué explicación se le puede dar a hombres que tienen una formación, que encima están trabajando en movimientos feministas o en sindicatos o que aparecen esas reivindicaciones. ¿Qué explicación se le puede dar para esos comportamientos? ¿Siguen teniendo también influencia de la misma que el otro tipo de hombres? Pues mira, una de las palabras clave la has dicho tú, es influencia. A día de hoy, ningún colectivo que se precie en estos contextos se atreve a hacer un discurso antifeminista, aún a riesgo de generalizar. La forma de seguir consiguiendo cierta influencia dentro de su colectivo y cierto prestigio es apropiarse de este discurso feminista. Lo cual no quiere decir, como decíamos antes, que estas personas lleguen a realizar un cuestionamiento personal de realmente cuáles son y cómo despliego en el día a día mis privilegios, ¿no? Entonces, digamos que se vuelve una estrategia para seguir estando en el poder. Porque una de las cuestiones, digamos, que más prestigio le ha dado a la izquierda, o uno de los elementos de prestigio para la izquierda, es el pensamiento de vanguardia.
Durante los últimos años, ese pensamiento de vanguardia lo está produciendo principalmente el feminismo, la teoría feminista, los movimientos feministas. Y apropiarse de ese discurso es, digamos, una estrategia para lo que te comentaba, ¿no? Seguir manteniéndose en el poder. O sea que al final es como una especie de maquillaje, ¿no? Sí. Sí. O sea, sigue siendo el Si mismo no tipo de hombre, pero maquillado Eso de es. feminista. Obviamente las cosas no son tan sencillas, cada caso es muy diferente, pero reconocer que se tienen ciertos privilegios y abandonarlos es un proceso muy complicado, que no se logra del día a la mañana. Sorprende cómo muchos de los maltratadores que son protagonistas de este trabajo, yo no he hablado directamente con ellos, participan en movilizaciones, en concentraciones y tienen un discurso, han leído a autoras feministas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo no han hecho ese trabajo de cuestionamiento. Y lo mismo puede valer, para el otro caso, para el de las mujeres, ¿no? Que me imagino que pues, son mujeres que en principio son como más fuertes o por lo menos tienen interiorizados una serie de comportamientos que saben identificar y porque luego cuando les pasa a ellas no lo aplican. Bueno, pues hay muchas cuestiones que intervienen ahí. En primer lugar, porque de alguna manera la sociedad en la que vivimos nos condiciona de una manera brutal frente a la cual las individuas pues no podemos generar un escudo, no sé, completamente impermeable, ¿no? Aunque nosotros vayamos, y ellas han ido desarrollando esa subjetividad feminista desde pequeñas, la experiencia encarnada es muy importante. Por eso ellas, a la hora de sobrevivir a este tipo de procesos, dices, es que ahora, lo decía Estela, ¿no? Es que no me hace falta leer lo personal es político o escucharlo porque lo llevo en las entrañas. Ahora sí, de alguna manera, tengo ciertas herramientas interiorizadas, ¿no? Que no las tenía antes, a pesar de que obviamente nadie pone en duda que estas mujeres tuvieran una conciencia feminista. Eso por un lado. Y por otro lado, muchas veces precisamente el feminismo en las relaciones se utiliza como un arma, ¿no? Porque si tú eres directamente para hacer chantajes de vez en cuando, ¿no? Si eres feminista porque te depilas, si eres feminista porque te vistes como una puta, esas cuestiones salen en las narrativas de las activistas, ¿no? Pero también el hecho de tener esa identidad hace que ellas sientan vergüenza, sientan rabia, de reconocer que están pasando por una relación de maltrato y abuso. Y les cuesta más, de alguna manera, reaccionar y empezar a hacer frente, ¿no? A lo que les está sucediendo. Sí, pero teniendo elementos como ellas, se supone que tienen frente a otras personas con menos formación para identificar maltrato, ¿por qué no desde el primer minuto que lo pueden llegar a conseguir o identificar no dicen hasta aquí? Porque la persona que les está haciendo sufrir es la persona que aman y les quiere. Y en el amor, no, y en el amor... A eso me refería. Hay ciertas continuidades, como puede ser la funcionalidad del mito del amor romántico, la persistencia de la dicotomía público-privado, o... ahora no me acuerdo de la primera. O el hecho que... A ver, me chiváis vosotros, perdona, Eso es, en sus expresiones más extremas, porque vivimos en una sociedad muy concreta, porque el patriarcado es un sistema, porque la violencia es estructural y hay cuestiones, y las comunidades activistas, los movimientos sociales, el hecho de tener una identidad, una subjetividad feminista no nos salva de todo eso, sino que nos atraviesa, porque hay muchos otros elementos, cómo nos hemos ido construyendo a lo largo de la vida como mujeres, etcétera, etcétera, qué es lo que esperamos del amor, etcétera, etcétera, que están ahí. Los seres humanos somos complejos. Entonces, no podemos dar respuestas simples. No es en el momento número uno y porque el primer día no me dan una hostia. Y porque muchas veces el comportamiento violento o el maltrato viene mezclado con buenos tratos, por ejemplo, con arrepentimientos, con perdones, por todas estas cuestiones, ¿no? Que hacen que las cosas sean mucho más complejas. Y luego están las cuestiones específicas que se dan
como consecuencia de las características de este contexto, ¿no? Y de la subjetividad feminista de las activistas, como por ejemplo que a mí me dé vergüenza, como soy feminista, el reconocer esto, ¿no? Y también en positivo, cómo esa subjetividad feminista me ayuda a politizar, a pasar de lo privado a lo público, de lo privado a lo político, mi experiencia de violencia y maltrato, para sobreponerme a ella, sacar una serie de aprendizajes y salir empoderada, que es lo que dicen todas ellas, ¿no? Después de un tiempo, claro, todo esto no es de un día, no es el primer día, no es el segundo y tampoco es el tercero. No sé si he podido contestarte. Sí, me gustaría saber si has publicado los nombres de las entidades. No, son anónimas. Durante todo el proceso, obviamente los nombres no son reales tampoco. Lo que se hace es dar una idea general de qué tipo de colectivo es. Si es el movimiento de ocupación, pero no se dice pues que Gaztetxe o que etcétera, si es el movimiento internacionalista, movimiento juvenil, sindicato o partido político. Se garantiza un anonimato, al igual que en el caso de las narrativas, porque en la investigación se utilizan las narrativas con las mujeres activistas que han sufrido violencia, los grupos de discusión con mujeres activistas que han trabajado el tema del sexismo dentro de sus colectivos, y para mí eran informantes claves en este sentido, ¿no? O entrevistas estratégicas a, de nuevo, mujeres con una trayectoria militante que pudieran reflejar, digamos, cuál ha sido la evolución del tratamiento de la cuestión del sexismo y el feminismo dentro de sus respectivos colectivos, ¿no? Entonces, bueno, están todas esas tres técnicas principales, digamos, y diferentes mujeres. En el caso concreto de las narrativas, hay una de ellas que dice, mira, yo te voy a decir, porque me interesa que salga especialmente, digamos, a qué colectivo pertenece, no con nombre, la persona con la cual yo tuve una relación de abuso o maltrato, que es un hombre por la igualdad. Dice, a mí me interesa que salga que es un hombre por la igualdad, por ejemplo, pero sin decir más nombres. No interesa, no es relevante. Podría ser cualquiera. Tania, ¿has explicado también cómo reaccionan estas organizaciones cuando sale a la luz o la víctima lo comenta con los compañeros y compañeras? ¿Y has observado que haya una diferencia de una reacción más ágil si el colectivo está enfocado al feminismo que si el colectivo está enfocado, yo que sé, a la ecología o otros ámbitos? ¿O no? ¿O todos reaccionan igual? ¿Has podido...? No todos reaccionan igual y, como decía al principio, hay un riesgo de generalización, puesto que dentro de las comunidades activistas del País Vasco hay diferentes niveles de sensibilización, de trabajo respecto a este tema, ¿no? Yo he trabajado con colectivos mixtos, prioritariamente, no con el colectivo feminista, si bien hay muchas de estas mujeres que pertenecen a ambos tipos de movimientos o a un sindicato y al movimiento feminista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente no, hay una diferencia muy grande, ¿no? Incluso dentro de los propios colectivos hay diferencia, no todas las personas que participan en él tienen el mismo grado de conciencia y de responsabilización, ¿no?, respecto a esta cuestión. No todo el mundo lo ve como... no es consciente de la necesidad de abordar este tipo de temas de forma colectiva y no individual. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Pero sí que es cierto que hay colectivos que llevan una larga trayectoria de trabajo continuado, ¿no?, en los cuales se ha llegado a la conclusión que decíamos antes de que es necesaria la politización de las relaciones interpersonales y crear nuevos modelos de militancia, porque una de las participantes en los grupos de discusión decía, todos no podemos ser el Che Guevara, que está en la lucha, está en las asambleas, pero que no cuida a nadie. Y si no cuidamos a nadie, pues esto se va al garete, ¿no? Y creamos pues estos referentes de militancia con una serie de características, etcétera, etcétera, ¿no? O aquellos colectivos que han dado unos primeros pasos, ¿no?, como es ser conscientes de que pues es necesario presentar una imagen hacia afuera, ¿no?, unas portavocías mixtas, posicionarse cuando el movimiento feminista llama a una concentración, etcétera, etcétera. No, la forma de abordar este tipo de situaciones obviamente no es la misma. Aunque no identifiques los movimientos en cuestión, en el estudio están clasificados de un modo tantos sindicatos, tantos partidos, tantos... Entiendo que son todos de
izquierda, ¿no? De orientación, son progresistas. Son progresistas todos, sí. Sí, son aquellos que tienen un discurso feminista, bien porque bien dentro de sus estatutos se consideran organización feminista o afín a los ideales feministas. Esa, digamos, era el nexo de unión, ¿verdad? Y luego, pues, bueno, en una investigación con un tiempo delimitado no se puede llegar quizás al abanico que se desearía, pero en principio digamos que estos son sobre los que yo quería poner el foco especialmente, porque son especialmente proactivos, ¿no? A la hora de defender y participar en este tipo de contextos, ¿no? Y abrazar al movimiento feminista, el discurso, etc. Lo interesante es, un poco siguiendo la línea de los compañeros, la mujer quizás no denuncie por ese mito del amor, el hombre lo que quiera por es muchos motivos. tener el poder, en fin, pero sus compañeros que sí que lo pueden identificar y que lo pueden ver, como decías, cuando estábamos de poteo, no sé qué, retiraba el vaso, nadie decía nada, o sea, es que eso ya es completamente inexplicable, ¿no? Eso pasa todos los días. Sí pasa todos los días, pero es lo que... En cualquier tú estás trabajando con esto, ámbito, para sí. ayudando a las personas para que concienciar en este sentido, luego llega a tu compañera y es tu compañero el que lo hace y no eres capaz de verlo o de denunciarlo o de atacar ese problema. Depende, hay diferentes personas, obviamente, dentro de un colectivo. Habrá quien lo pueda ver al principio, habrá quien le cueste más. Pero ¿qué sucede? Que un colectivo, de alguna manera, es un espacio de unión, es un espacio que, sobre todo en ciertos contextos políticos, ha recibido muchos ataques desde fuera. Y hay, digamos, una tendencia mayor a cerrar filas y, en algunos casos, a no aceptar ciertas autocríticas. Cuando la persona que está ejerciendo violencia hacia una compañera o hacia su compañera es un referente de militancia, es una persona importante para la lucha, es mi amigo. Eso parece algo muy baladí, pero no lo es en absoluto. Es mi amigo, es en quien he estado confiando y con quien he estado compartiendo no solamente cuestiones políticas durante X tiempo. Es difícil posicionarse, más aún cuando él no te está pidiendo que lo hagas y es en este caso la agredida, la que te está pidiendo que cuestiones el status quo, el cómo te posicionas dentro del colectivo al respecto a esa persona, etcétera, etcétera. O sea, esto es importante también. Él no te pide nada, él pide que no creas, que lo dejes pasar, etcétera, etcétera, que es mentira. Por ejemplo, la negación es una herramienta clásica del patriarcado por el poder que han tenido los hombres tradicionalmente para imponer sus significados. Y sin embargo, la mujer es la que, de alguna manera, algunas de las cosas, ¿no?, que se escuchan es que estará exagerando, que está poniendo en peligro la unidad del colectivo, por ejemplo. Esto es algo que se escucha mucho, que es una cuestión personal y que no lo mezcle con la actividad política del colectivo, etcétera, etcétera. Entonces, bai, barkatu. Gaztelaniaz aipatu duzu, berez espazio hauetan gizonezkoek diskurtso feminista bere egiteak ez duela bermatzen indarkeriarik ez egotea. Horrek zeri erantzuten dio, diskurtsoan baino ez geratze hori nondik dator, nola azaldu daiteke, eta militantzian ez dago kritikarako tarterik, edo nola... Gero eta gehiago irekitzen ari dira kritikarako guneak, espazioak, eta gero eta kolektibo gehiago aurrera eramatean ari dira, eta baliabideak jartzen ari dira olako erreflexio prozesuak aurrera eramateko. Baina, adibidez, olako baliabideak eta denbora eskaini izan duten kolektibo batzuk konturatzen ari dira ere, borondaterik ez dagoenean, edo arazoa berezkoa edo inposatua bezala sentitzen denean, ez dagolako kontzientziazio horretarako tarterik. Eta, oztopo bat dela, benetako nolabait lan edo kuestionamendu pertsonal eta kolektibo hori egiteko, ezta? Orduan, oztopoak asko dira, hitz egiten ari gara gure izaera erabat baldintzatzen duen estruktura eta sistema batetaz,
Eta horrek gainetik kentzea oso gogorra da eta saia. Orduan, bueno, hori izango litzateke txura bera zergaitia, ez da? Edo zergaitien artean bat. Parece que el discurso feminista aprende la sociedad, pero a tenor de estos datos, en concreto en este colectivo, no sé si se puede extrapolar a toda la sociedad, es una cuestión más de oportunismo que cale de manera real. Pues mira, el oportunismo es uno de los factores, pero es uno de ellos. Esto se ve muy fácilmente, por ejemplo, cuando hablamos de organizaciones que a la hora de que dependen de fondos públicos y que empiezan a desarrollar cierto tipo de proyectos con perspectiva de género sin realmente hacer un cuestionamiento o una reflexión interna. Pero no solo. Dentro de los movimientos sociales autogestionados, por ejemplo, una de las mujeres y estoy hablando de casos particulares, no estoy hablando en general porque hay un montón de organizaciones que están llevando a cabo unos procesos de reflexión y están presentando unos proyectos estupendos y que están teniendo un impacto súper beneficioso, ¿no? Para no solamente dentro de estas comunidades, sino para la sociedad en general, ¿eh? Pero bueno, por ponerte un ejemplo, dentro de los movimientos autogestionados, había una de las activistas que comentaba cómo de repente el colectivo empezaba a generar material, merchandising, camisetas, chapas, no sé qué. Por ejemplo, mezclando el internacionalismo con la perspectiva feminista, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que las iba a vender. Entonces, a eso le podemos llamar factor de oportunismo político, pero hay otros. Hay un factor que tiene que ver con el pensamiento de vanguardia, que era lo que comentaba antes, ¿no? Hay otro factor que tiene que ver con la oportunidad política, es decir, vivimos en un momento político en el cual las reivindicaciones feministas han podido hacerse un hueco prioritario dentro de la agenda de movimientos y de organizaciones sociales mixtas porque, digamos, se ha rebajado la tensión política que existía hace unos años, en las cuales no tenían manera de colocar eso dentro de la agenda, ¿no? Otras eran las preocupaciones prioritarias, digamos, de esos colectivos, sobre todo aquellos que mantienen relación con la lucha armada, etcétera, la relación que sea. Y bueno, pues sí, un factor también muy importante, de presión política. Presión política por parte de las compañeras feministas, activistas, que durante todo este tiempo han estado realizando su actividad política dentro de estos colectivos mixtos y que han estado insistiendo en que los temas feministas, los temas de las mujeres, tienen que estar en el orden del día de las asambleas, tiene que ser una prioridad a la hora de generar cualquier tipo de actividad política, ¿no? Entonces, como decía, hay sí un factor de oportunismo político, que sería un poco residual, digamos. Hay un factor de oportunidad política, hay otro de presión y hay el que hablábamos antes de el factor de querer, digamos, apropiarse de ese pensamiento de vanguardia, ¿no? Sí, yo aprovechando que tenemos aquí a la directora de Emakunde, me gustaría ver si podría hacer una valoración de lo que ha sido la sentencia de la manada. A ustedes como movimiento, ¿qué sensaciones les? Bueno, pues ya lo manifestamos el mismo 26 de abril, ¿no? Sentimos pues decepción y perplejidad, indignación ante la sentencia, ¿no? Pero antes de empezar a hacer ningún comentario, sí que me gustaría trasladar desde aquí todo nuestro apoyo y solidaridad a la víctima, que por desgracia yo creo que está siendo la protagonista de esta situación y de la que muchas veces desde diferentes ámbitos nos estamos olvidando. Entonces, dicho eso, ya el 26 de abril señalamos que no compartíamos la sentencia, que no comprendíamos una sentencia que no consideraba lo ocurrido como agresión sexual, como violencia, sino como abuso sexual. Y creemos que esto supone un obstáculo en el avance hacia la erradicación de la violencia contra las mujeres
Y sobre todo nos parece muy peligroso el mensaje que se está lanzando a la sociedad. ¿Qué mensaje estamos lanzando a la sociedad? ¿Qué mensaje estamos lanzando a las mujeres en general, a las mujeres que son víctimas de violencia y a los agresores, ¿no? Creo que, tal y como establece el Convenio de Estambul, cualquier agresión sexual sin consentimiento es violación, y yo creo que tenemos que adecuarnos a lo que el Convenio de Estambul nos exige. Y como digo, yo creo que se ha perdido una oportunidad única para trasladar un mensaje contundente en relación a las agresiones sexuales. Me imagino que en este caso Emakunde no puede hacer nada, es la comunidad autónoma. No sé si en el caso de el hombre que asesinó a su pareja y a la madre de esta, ¿ustedes pueden hacer algo o van a hacer algo? ¿O cómo está ese caso? Bueno, pues nosotras en los casos en los que hay asesinatos, como saben, hay un protocolo establecido a nivel institucional con todas las instituciones del País Vasco, y lo que hacemos es activarlo y trabajar en conjunto con todas las instituciones. Pero yo aprovecharía para señalar y recalcar una y otra vez, como también se ha dicho, que la violencia contra las mujeres es un problema que es estructural, que es multidimensional, que es global, que desgraciadamente no podemos provocar el cambio que nos gustaría de la noche a la mañana, y que estamos trabajando desde esta institución y desde todas las instituciones y desde diferentes movimientos sociales y feministas de este país a favor de una sociedad igualitaria y a favor de una sociedad libre de violencia contra las mujeres los 365 días del año. Bai, aipatu duzu epaiaren balorazio hori egunean bertan egindakoa ere, bueno, gizarte osoaren erantzun bat badago epaiak piztutako sumin horri, edo pixkat ulertezintzat ere joda aste honetan bertan osteguneko adibidez greba eguna izango da hezkuntzan, ez dakit erantzun hori zuek nola baloratzen duzuen? Bueno, esan dodan bezala, decepzioa eta harridura sentitu genuen, sententzia ezagutu genuenean, eta horrela adierazi genuen apirilaren 26an, ez? Ez dugu ulertzen, ez dugu konpartitzen sententzia, ez dugu ulertzen zelan hau erasoa ez denik esan leiken, bortzaketa ez denik, eta zentzu horretan uste dut gizartea aurretik doala, ez? Argi ikusi dauela, hemen bortzaketa kasu bat dagoela. Eta zentzu horretan uste dut egokitu behar garela Istanbuleko hitzarmenera, ez? Istanbuleko hitzarmenak esaten du sexua baimenik gabe bortzaketa dela, eta uste dut alde desberdinetatik hausnarketa sakona egin beharko dela helburu hori betetzeko, eta kodea eguneratu beharko da, formakuntzan, lanean jarraitu beharko dugu, oso garrantzitsua da formakuntza, operadore juridikoak eta emakume, indarkeria jasan duten emakumeen ardura duten profesional guztiek formakuntza genero ikuspegiarekin jasotzea, ez? Eta lanean jarraitu behar dugula argi da garbi dago, eta gizarteak ez du ulertu, guk ulertu ez dugun bezala, ez? Ez dakit beste galderarik dagoen? Ez, mila esker guztioi etortzagatik. Bai. Soy licenciada en Ciencias Políticas. Soy profesora de la Universidad del País Vasco. ¿Y de dónde es, Tania? Soy de Etxebarri. No vivo en Etxebarri, pero...